El viento nocturno arrastraba el aroma de tierra húmeda y copal por las calles empedradas de San Miguel Xóchitl, un pueblo enclavado en las montañas de Oaxaca donde las tradiciones ancestrales se entrelazan con la vida moderna como hilos invisibles. Sofía Morales se despertó sobresaltada por el sonido familiar que la había atormentado durante las últimas 3 semanas, los pasos descalzos de su hijo Emiliano sobre el piso de barro cocido. Eran exactamente las 2 de la mañana cuando el reloj digital del buró emitió su débil resplandor verde. Sofía se incorporó lentamente, sus músculos tensos por la ansiedad acumulada. A través de la ventana de su modesta casa de adobe, podía ver la silueta pequeña de Emiliano caminando en círculos perfectos alrededor de la vivienda, sus ojos completamente abiertos pero con una mirada vacía que helaba la sangre. «Hijo mío, ¿qué te pasa?», susurró para sí misma, observando cómo el niño de 8 años completaba su ritual nocturno con una precisión mecánica que no era natural en alguien de su edad. Emiliano vestía solo su pijama de algodón blanco, indiferente al frío de la madrugada oaxaqueña. Sus pies descalzos pisaban la tierra con un ritmo constante, como si siguiera el compás de una música que solo él podía escuchar. El círculo que trazaba tenía exactamente el mismo diámetro cada noche, como si hubiera sido marcado por una fuerza invisible. Al principio, Sofía había pensado que era sonambulismo. Había consultado con la doctora Herrera en el centro de salud del pueblo, quien le había explicado que era común en niños de esa edad y que probablemente se debía al estrés del cambio de ciudad. Después de todo, habían llegado a San Miguel Xóchitl apenas 4 meses atrás, huyendo de los recuerdos dolorosos que la Ciudad de México les traía. Es solo el proceso de adaptación, Sofía, le había dicho la doctora con una sonrisa tranquilizadora. Dale tiempo. Los niños expresan la ansiedad de maneras diferentes. Pero esta noche algo era diferente. Emiliano se detuvo abruptamente en mitad de su camino circular, girando su cabeza hacia el campo de maíz que se extendía más allá del patio trasero. La luna llena iluminaba su rostro angelical, pero sus ojos tenían una intensidad que no era propia de un niño dormido. Sofía se acercó a la ventana, su corazón latiendo con fuerza. Vio a su hijo levantar lentamente el brazo derecho, extendiendo el dedo índice hacia la oscuridad del maizal. Sus labios se movían en un susurro que el viento nocturno llevó hasta los oídos de su madre. Ahí está otra vez, mamá. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Sofía. Su hijo no estaba dormido. Sus ojos, fijos en un punto específico entre las plantas de maíz, brillaban con una lucidez perturbadora. Sin pensarlo, Sofía corrió hacia la puerta principal, pero cuando la abrió, Emiliano ya estaba de regreso en su cama, profundamente dormido, como si nada hubiera pasado. Esa noche, Sofía no pudo volver a dormir. Se quedó sentada en la cocina, preparando una tras otra tazas de té de manzanilla que no llegaba a terminar, mientras observaba por la ventana el campo de maíz donde su hijo había señalado. En la distancia, las siluetas de los tallos se mecían suavemente con la brisa, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tiñeron de dorado las montañas circundantes, Sofía encontró algo que la desconcertó, huellas pequeñas en la tierra, marcando un círculo perfecto alrededor de la casa. Pero no eran solo las huellas de Emiliano. Había otras, más grandes, que seguían el mismo patrón circular, como si alguien más hubiera caminado junto a su hijo durante la noche. La mañana siguiente llegó con el canto de los gallos y el aroma del café de olla que Sofía preparaba religiosamente cada día. Emiliano despertó como cualquier niño normal, frotándose los ojos y pidiendo sus quesadillas favoritas para el desayuno. No tenía recuerdo alguno de su paseo nocturno, algo que había comenzado a preocupar profundamente a su madre. ¿Dormiste bien, mi amor?, le preguntó Sofía mientras servía los frijoles refritos en su plato de cerámica talavera. Sí, mamá. Tuve un sueño muy bonito, respondió Emiliano con una sonrisa inocente. Soñé que papá venía a visitarnos. El corazón de Sofía se contrajo. El padre de Emiliano había muerto en un accidente automovilístico 2 años atrás, y desde entonces, el niño había desarrollado una conexión especial con los recuerdos de su padre. Habían venido a San Miguel Xóchitl precisamente para escapar de esos recuerdos tan dolorosos. ¿Qué te decía papá en el sueño?, preguntó Sofía, tratando de mantener la voz estable. Me decía que tenía que cuidar a alguien que está perdido, que esa persona necesita ayuda para encontrar su camino a casa. Sofía sintió un nudo en la garganta. Decidió cambiar de tema y acompañó a Emiliano a la escuela primaria del pueblo,
una construcción colonial de muros gruesos y patios sombreados donde resonaban las voces de los niños jugando. Durante su caminata de regreso, Sofía decidió visitar a don Aurelio, el abuelo de la familia Vázquez, quien había sido curandero del pueblo durante más de 40 años. Su casa estaba ubicada en la parte alta del pueblo, rodeada de un jardín donde crecían hierbas medicinales y plantas que utilizaba para sus limpias espirituales. Don Aurelio la recibió en su patio, un hombre de 75 años cuyo rostro curtido por el sol conservaba la sabiduría de quien ha visto mucho en la vida. Sus ojos, enmarcados por arrugas profundas, tenían un brillo especial que hablaba de conocimientos ancestrales. «Buenos días, don Aurelio», saludó Sofía con respeto. «Disculpe que la moleste, pero necesito hablar con usted sobre mi hijo Emiliano». «Siéntese, niña», dijo el anciano, señalando una silla de madera tallada. «Ya sabía que vendría. Las noticias vuelan rápido en un pueblo pequeño, y doña Carmen me contó que su niño anda caminando de noche». Sofía se sintió aliviada de no tener que explicar la situación desde el principio. «Sí, señor. Camina en círculos alrededor de la casa cada noche a las 2 de la madrugada. Pensé que era sonambulismo, pero anoche señaló hacia el maizal y dijo que había alguien ahí». Don Aurelio asintió lentamente, tomando un sorbo de su té de hierba buena. «Los niños ven cosas que nosotros, los adultos, hemos olvidado cómo ver. Dígame, ¿ha notado algo más? Dibujos extraños, pesadillas, cambios en su comportamiento». «Ahora que lo menciona, sí. Ha estado dibujando mucho últimamente. Dibujos muy detallados de una persona que no puedo reconocer, siempre con la misma ropa y en el mismo lugar. ¿Podría traerme esos dibujos?» «Los tengo aquí», dijo Sofía, sacando de su bolsa 3 hojas de papel donde Emiliano había plasmado con crayones la imagen de un hombre joven vestido con ropa de trabajo, parado en medio del maizal con los brazos extendidos. Don Aurelio examinó los dibujos con atención, sus dedos trazando las líneas que había dibujado el niño. «Este hombre tiene algo en los ojos. Mire cómo su hijo dibujó las lágrimas. Y estas líneas alrededor de él parecen representar movimiento, como si estuviera tratando de comunicar algo. ¿Qué cree que signifique?» «En mi experiencia, cuando los niños tienen estas visiones, usualmente se debe a que un espíritu necesita ayuda para encontrar paz. Pero también puede ser que su hijo haya heredado un don especial. Dígame, ¿en su familia ha habido personas con habilidades particulares?» Sofía sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Había una verdad que había mantenido enterrada durante años, un secreto que había jurado nunca revelar. «No, don Aurelio. En mi familia no hay nada de eso». El anciano la observó con ojos penetrantes, como si pudiera leer los secretos escritos en su alma. «Niña, para poder ayudar a su hijo, necesito que me diga la verdad. Los espíritus no se acercan a las personas al azar. Siempre hay una razón, una conexión». Sofía se levantó abruptamente. «Gracias por su tiempo, don Aurelio. Creo que mejor consulto con otro médico en la ciudad». «Sofía», la llamó el anciano con voz firme. «Puede huir a donde quiera, pero no puede huir de lo que lleva dentro. Y su hijo está pagando el precio de sus secretos». Esa tarde, mientras Emiliano jugaba en el patio trasero, Sofía encontró un nuevo dibujo sobre su mesa de trabajo. Esta vez, el hombre del maizal no estaba solo. Había una niña pequeña junto a él, y ambos señalaban hacia la casa. En la esquina inferior del papel, Emiliano había escrito con su letra infantil: «Él dice que conoce a mamá». Esa noche, Sofía decidió no irse a dormir. Se quedó sentada en la sala, envuelta en el rebozo de lana que había tejido su abuela, observando el reloj mientras las manecillas se acercaban inexorablemente a las 2 de la mañana. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared y el viento que susurraba entre los árboles del patio. A las 1:58 de la mañana, escuchó el sonido familiar, los pequeños pies de Emiliano tocando el suelo. Pero esta vez, Sofía estaba preparada. Se acercó sigilosamente a la ventana y observó a su hijo comenzar su ritual nocturno. Los círculos eran perfectos, medidos, como si siguiera un mapa invisible grabado en la tierra. Pero esta noche había algo diferente. Emiliano no estaba solo. Una figura translúcida caminaba junto a él, manteniéndose siempre a unos pasos de distancia.
Era el hombre de los dibujos, alto, delgado, vestido con pantalón de mezclilla y camisa blanca de algodón. Sus rasgos eran nítidos bajo la luz de la luna, y Sofía sintió que un recuerdo enterrado comenzaba a removerse en las profundidades de su memoria. «No puede ser», murmuró, presionando la mano contra el cristal de la ventana. El hombre se detuvo y giró la cabeza hacia la casa, como si hubiera escuchado su susurro. Sus ojos se encontraron con los de Sofía a través de la ventana, y en ese momento, la verdad golpeó su corazón como un puño cerrado. Era Miguel Ángel Hernández, su primo, quien había desaparecido sin dejar rastro cuando ella tenía 11 años. El recuerdo llegó como una avalancha, trayendo consigo el dolor y la culpa que había mantenido sepultados durante 27 años. Sofía y Miguel Ángel habían sido inseparables durante su infancia en este mismo pueblo. Él tenía 16 años, ella 11, y él la trataba como a la hermana que nunca tuvo. El día que desapareció, habían tenido una discusión terrible. Miguel Ángel había comenzado a trabajar en el campo de don Esteban, el terrateniente más rico del pueblo, pero había descubierto algo que no debía saber. Había llegado a casa esa tarde, agitado y preocupado, buscando a Sofía para contarle lo que había visto. «Sofía, necesito que me ayudes», le había dicho, sus ojos llenos de angustia. «Vi algo en el campo de don Esteban. Algo malo. Pero nadie me va a creer si no tengo pruebas». Pero Sofía estaba molesta con él porque había cancelado su promesa de llevarla a la feria del pueblo vecino. En su berrinche de niña, le había gritado: «No quiero ayudarte. Resuelve tus problemas tú solo». Esa fue la última vez que habló con Miguel Ángel. Esa noche, él había salido de la casa familiar y nunca regresó. Su familia lo buscó durante meses, la policía hizo algunas investigaciones superficiales, pero nunca encontraron ni rastro de él. Gradualmente, el pueblo decidió que se había ido a buscar trabajo a Estados Unidos, como tantos otros jóvenes de la región. Pero Sofía siempre supo que había algo más. Recordaba las palabras de Miguel Ángel, su expresión de miedo, y sobre todo, recordaba su propia negativa a ayudarlo cuando más la necesitaba. Ahora, viendo su figura espectral caminando junto a su hijo, Sofía comprendió que Miguel Ángel nunca había abandonado San Miguel Xóchitl. Había estado aquí todo este tiempo, esperando que alguien descubriera la verdad sobre su desaparición. Emiliano se detuvo en su camino circular y señaló hacia el maizal, exactamente como la noche anterior. Pero esta vez, Sofía pudo ver lo que su hijo señalaba, una luz tenue que parpadeaba entre las plantas de maíz, como una luciérnaga perdida en la oscuridad. «Ahí está otra vez, mamá», susurró Emiliano, pero esta vez Sofía sabía que él no hablaba dormido. «Dice que has estado escondiéndote mucho tiempo». La figura de Miguel Ángel se acercó a la ventana donde estaba Sofía. Sus labios se movieron, formando palabras que el viento nocturno llevó hasta sus oídos. «Necesito que me ayudes, prima. Esta vez, por favor, no me abandones». Sofía sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Había construido una nueva vida, se había mudado a la ciudad, había tenido una familia, pero nunca había podido escapar de la culpa que la carcomía por dentro. Y ahora, su hijo estaba pagando el precio de sus secretos enterrados. «Está bien», Miguel Ángel susurró contra el cristal. «Te ayudaré. Te lo prometo». La figura se desvaneció lentamente, y Emiliano regresó a su cama como si nada hubiera pasado. Pero Sofía sabía que esta vez no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Tenía que descubrir qué había pasado con su primo, y tenía que hacerlo antes de que la presencia de Miguel Ángel afectara más profundamente a su hijo. Al amanecer, Sofía tomó una decisión. Iría a buscar a las únicas personas que podrían ayudarla a descubrir la verdad, la familia de Miguel Ángel, que aún vivía en el pueblo, y don Aurelio, quien conocía todos los secretos que la tierra guardaba. El sol de la mañana apenas comenzaba a calentar las piedras del empedrado cuando Sofía se dirigió a la casa de los Hernández, una construcción de adobe pintada de azul cielo que se alzaba en la calle principal del pueblo. No había pisado esa casa desde el funeral de la abuela Carmen, la madre de Miguel Ángel, hace 3 años. Doña Rosa, la hermana mayor de Miguel Ángel, la recibió en la puerta con una mezcla de sorpresa y melancolía. A los 55 años, Rosa conservaba los rasgos familiares de los Hernández, ojos grandes y expresivos, piel morena curtida por el sol, y esa manera particular de sonreír que hacía que las comisuras de sus ojos se arrugaran. «Sofía, niña, qué gusto verte», exclamó Rosa,
abrazándola con el cariño de quien había compartido tantos recuerdos familiares. Pasa, pasa. Estaba preparando el desayuno para Manuel. Manuel Hernández, el hermano menor de Miguel Ángel, ahora de 42 años, trabajaba como mecánico en el taller del pueblo. Levantó la vista de su plato de huevos rancheros y saludó a Sofía con una sonrisa cálida, aunque sus ojos reflejaban la tristeza permanente que había marcado a la familia desde la desaparición de Miguel Ángel. Sofía, ¿cómo estás? Escuché que regresaste al pueblo con tu niño, dijo Manuel, ofreciéndole una silla en la mesa de madera maciza que había pertenecido a sus abuelos. Sí, necesitaba un cambio después de que murió mi esposo, respondió Sofía, aceptando la taza de café que Rosa le ofrecía. Pero no vine solo a saludarlos. Necesito hablar con ustedes sobre Miguel Ángel. El silencio que siguió fue denso, cargado de años de dolor no procesado. Rosa y Manuel intercambiaron una mirada que hablaba de conversaciones silenciosas y heridas que nunca habían sanado completamente. ¿Qué pasa con Miguel Ángel?, preguntó Rosa, su voz apenas un susurro. Sofía respiró profundamente. Había ensayado este momento durante toda la noche, pero ahora que estaba frente a ellos, las palabras parecían insuficientes para explicar lo inexplicable. Creo que nunca se fue del pueblo. Creo que algo le pasó aquí, y que él está tratando de decirnos qué fue. Manuel se inclinó hacia adelante, sus manos rodeando la taza de café como si buscara calidez. Sofía, han pasado 27 años. Hemos aceptado que probablemente murió tratando de cruzar la frontera, o que algo le pasó en el camino. No podemos seguir viviendo con falsas esperanzas. No son falsas esperanzas, Manuel. Mi hijo está viendo cosas. Está dibujando a Miguel Ángel, y anoche yo misma lo vi. Rosa dejó caer su taza, que se hizo pedazos contra el suelo de barro. ¿Qué dijiste? Sé que suena imposible, pero Miguel Ángel está aquí, en el pueblo. Está tratando de comunicarse conmigo a través de Emiliano. Y creo que tiene que ver con algo que descubrió antes de desaparecer. ¿Te refieres a lo del campo de don Esteban?, preguntó Manuel, su voz cargada de una tensión que no había estado ahí unos minutos antes. ¿Ustedes sabían de eso? Rosa se agachó para recoger los pedazos de cerámica, pero sus manos temblaban. Miguel Ángel había estado trabajando para don Esteban durante unas semanas. Llegó a casa muy alterado el día que desapareció. Decía que había visto algo que no debía ver, pero no quiso decirnos qué era. Nosotros pensamos que era solo la imaginación de un muchacho, agregó Manuel. Don Esteban era respetado en el pueblo. Tenía contactos con el gobierno, ayudaba a las familias necesitadas. No podíamos creer que... ¿Qué? Presionó Sofía. Que fuera capaz de hacerle daño a Miguel Ángel, terminó Rosa, su voz quebrándose. Pero después de todos estos años, a veces me pregunto si no deberíamos haber investigado más. Don Esteban murió hace 10 años, dijo Manuel. Si él tenía algo que ver con la desaparición de Miguel Ángel, se llevó ese secreto a la tumba. Sofía sintió que el peso de la culpa se intensificaba en su pecho. Hay algo más que deben saber. El día que Miguel Ángel desapareció, él vino a pedirme ayuda. Quería que fuera con él a buscar pruebas de lo que había visto. Pero yo estaba molesta con él por algo tonto, y me negué a ayudarlo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Durante todos estos años, he cargado con la culpa de haber sido la última persona que pudo haberlo ayudado y de haberle fallado cuando más me necesitaba. Rosa se acercó a ella y la abrazó con fuerza. Sofía, tenías 11 años. Eras una niña. No puedes culparte por lo que pasó. Pero ahora mi hijo está involucrado, sollozó Sofía. Miguel Ángel está usando a Emiliano para comunicarse conmigo, y no sé qué hacer. Manuel se puso de pie y comenzó a caminar por la pequeña sala, sus pasos resonando en el suelo de barro. Si Miguel Ángel realmente está presente, y si está tratando de decirnos algo, entonces tenemos que escucharlo. Tenemos que averiguar qué fue lo que vio en el campo de don Esteban. ¿Pero cómo?, preguntó Rosa. Don Esteban está muerto, y su familia vendió la propiedad hace años. Podemos empezar por hablar con las personas que trabajaban en el campo en ese tiempo, sugirió Sofía. Y también deberíamos hablar con don Aurelio. Él conoce todos los secretos del pueblo.
Los tres se quedaron en silencio, sintiendo el peso de la decisión que estaban a punto de tomar. Después de 27 años de silencio, finalmente iban a buscar la verdad sobre la desaparición de Miguel Ángel. Está bien, dijo Rosa finalmente. Pero prométeme algo, Sofía. Pase lo que pase, vamos a llegar hasta el final. No podemos dejar esto a medias otra vez. Sofía asintió, sintiendo que una mezcla de miedo y determinación se apoderaba de ella. Te lo prometo, Rosa. Esta vez no voy a abandonar a Miguel Ángel. La tarde caía sobre San Miguel Xóchitl cuando Sofía, Rosa y Manuel se reunieron en la casa de don Aurelio. El anciano curandero los esperaba en su patio, rodeado de copal humeante y velas encendidas, como si hubiera sabido que este momento llegaría. Siéntense, les dijo con voz grave. Ya sé por qué han venido. Las almas que no encuentran descanso tienen maneras de hacer que la verdad salga a la luz. Don Aurelio había preparado té de hierbas medicinales, y mientras lo servía en pequeñas tazas de barro, comenzó a hablar con la cadencia pausada de quien ha sido guardián de secretos durante décadas. Miguel Ángel Hernández era un buen muchacho, trabajador, honesto, con un corazón noble, pero también era curioso, y a veces la curiosidad puede ser peligrosa. ¿Qué sabe usted sobre lo que Miguel Ángel vio en el campo de don Esteban?, preguntó Rosa, sus manos temblorosas al tomar la taza. Don Esteban Mendoza tenía muchos secretos, respondió el anciano, sus ojos perdidos en las llamas de las velas. Era un hombre poderoso, con conexiones que llegaban hasta la capital del estado. Oficialmente, cultivaba maíz y frijol. Pero había otras cosas que crecían en sus tierras. ¿Qué quiere decir?, preguntó Manuel. En los años 80, cuando Miguel Ángel trabajaba para él, don Esteban permitía que ciertos grupos usaran sus tierras para actividades ilegales. Drogas, contrabando, cosas que un pueblo como el nuestro no debería haber visto nunca. Sofía sintió que el aire se espesaba. ¿Está diciendo que Miguel Ángel vio algo relacionado con narcotráfico? Eso, y algo peor, continuó don Aurelio. Miguel Ángel me vino a ver 2 días antes de desaparecer. Estaba muy alterado, decía que había visto cómo mataban a alguien en el campo. Un hombre que había llegado de fuera, que había estado haciendo preguntas sobre las operaciones de don Esteban. El silencio que siguió fue sepulcral. Rosa comenzó a llorar silenciosamente, mientras Manuel apretaba los puños sobre sus rodillas. ¿Por qué no dijo nada en su momento?, preguntó Sofía, su voz cargada de indignación. Porque en aquellos tiempos, niña, hablar de esas cosas era firmar tu propia sentencia de muerte. Don Esteban tenía protección del gobierno, y cualquiera que se atreviera a denunciarlo desaparecía sin dejar rastro. Como Miguel Ángel, murmuró Rosa. Exactamente. Miguel Ángel era joven, idealista. Pensaba que podía reunir pruebas y llevarlas a las autoridades de la ciudad. No entendía que las autoridades también estaban compradas. Don Aurelio se puso de pie y caminó hacia un pequeño altar que tenía en una esquina del patio, donde ardían velas frente a imágenes de santos y antepasados. Después de que Miguel Ángel desapareció, yo traté de contactar su espíritu durante mis limpias y ceremonias. Pero siempre sentí que había algo que lo ataba a este mundo, algo que no lo dejaba partir en paz. ¿Dónde cree que está su cuerpo?, preguntó Sofía, las palabras saliendo de su garganta como cristales rotos. En el campo de don Esteban. Ahora es propiedad de la familia Gutiérrez, que compró la tierra hace 10 años. Pero hay un lugar específico donde las plantas nunca crecen bien, donde la tierra siempre está fría, incluso en verano. Manuel se puso de pie abruptamente. Tenemos que ir ahí. Tenemos que encontrarlo. No es tan simple, advirtió don Aurelio. Los Gutiérrez son buena gente, pero no van a permitir que excavemos en su propiedad sin pruebas. Y además, hay que tener cuidado. Aunque don Esteban murió, algunas de las personas que trabajaban con él todavía viven en la región. ¿Qué sugiere que hagamos?, preguntó Rosa. Primero, necesitamos una confirmación espiritual. Necesitamos que Miguel Ángel nos diga exactamente dónde está su cuerpo y qué tipo de pruebas podemos encontrar. Para eso, vamos a necesitar la ayuda de Emiliano. Sofía sintió que su corazón se detuviera. ¿Mi hijo? No, no puedo arriesgar a mi hijo. Sofía, su hijo ya está involucrado. Miguel Ángel lo eligió porque tiene la sensibilidad para ver lo que otros no pueden.
Pero podemos hacer esto de manera segura, con protección espiritual. ¿Qué propone? Una ceremonia de comunicación. Aquí, en mi casa, con todas las protecciones necesarias. Permitiremos que Miguel Ángel hable a través de Emiliano, pero solo lo suficiente para obtener la información que necesitamos. En ese momento, se escuchó la voz de Emiliano desde la entrada del patio. Mamá, él dice que está listo para hablar. Los 4 adultos se giraron hacia la entrada, donde Emiliano estaba parado con su mochila escolar colgando de un hombro. Sus ojos tenían esa expresión intensa que Sofía había aprendido a reconocer. ¿Cómo llegaste aquí, hijo?, preguntó Sofía, acercándose a él. Él me dijo que viniera. Dice que ya es hora de que sepan la verdad, porque pronto van a construir casas donde él está enterrado, y si eso pasa, nunca va a poder descansar en paz. Don Aurelio asintió solemnemente. El desarrollo urbano que quiere hacer el gobierno del estado. Van a convertir ese campo en una zona residencial. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Manuel. Según los rumores, los trabajos de construcción comenzarán en 2 semanas. Rosa tomó las manos de Sofía. Tenemos que hacer la ceremonia. Es la única manera de ayudar a Miguel Ángel y de darle paz a tu hijo. Sofía miró a Emiliano, que la observaba con ojos sabios que no correspondían a su edad. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, mi amor? Sí, mamá. Él ha estado esperando mucho tiempo. Dice que ya no duele, pero que necesita que encuentren sus huesos para poder irse con papá. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía al escuchar a su hijo hablar con tanta naturalidad sobre la muerte y el más allá. Está bien, pero vamos a hacer esto con mucho cuidado. Don Aurelio comenzó a preparar el espacio para la ceremonia, encendiendo más copal y disponiendo en círculo cristales de cuarzo que había recolectado en las montañas. Necesitamos hacer esto antes de que anochezca. Los espíritus son más fuertes cuando el sol se oculta. La ceremonia comenzó cuando el sol empezaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras que reflejaban la solemnidad del momento. Don Aurelio había transformado su patio en un espacio sagrado, con un círculo de salmarina, velas blancas en los 4 puntos cardinales y el humo del copal creando una atmósfera etérea. Emiliano se sentó en el centro del círculo, con las piernas cruzadas y una calma que contrastaba con la ansiedad visible en los rostros de los adultos. Sofía, Rosa y Manuel se ubicaron fuera del círculo, tomados de las manos como don Aurelio les había indicado. Recuerden, advirtió el curandero, sin importar lo que escuchen, no interrumpan la comunicación. Dejen que Miguel Ángel hable a través del niño, y cuando termine, yo me encargaré de cerrar la conexión de manera segura. Don Aurelio comenzó a cantar una oración en zapoteco, la lengua ancestral de la región, mientras agitaba un ramo de hierbas sagradas sobre la cabeza de Emiliano. El niño cerró los ojos y su respiración se volvió más profunda, como si estuviera entrando en un estado de trance. Gradualmente, la expresión de Emiliano comenzó a cambiar. Sus facciones se endurecieron, adquiriendo una madurez que no era propia de su edad. Cuando abrió los ojos, ya no eran los ojos de un niño de 8 años, sino los de un joven que había visto demasiado. Prima, dijo con una voz que, aunque salía de la garganta de Emiliano, tenía la cadencia y el tono de Miguel Ángel. Gracias por no abandonarme esta vez. Rosa comenzó a llorar, pero don Aurelio le hizo una señal para que mantuviera silencio. Miguel Ángel, susurró Sofía, ¿qué fue lo que viste en el campo de don Esteban? Vi cómo mataron a un hombre de la ciudad, un periodista que había venido a investigar las operaciones de don Esteban. Lo trajeron al campo una noche, y don Esteban mismo le disparó en la cabeza. La voz de Emiliano se volvió más grave, cargada de dolor. Yo estaba escondido detrás de las plantas de maíz. Había ido a buscar una herramienta que había olvidado durante el día. Los vi llegar en 2 camionetas, con varios hombres armados. ¿Qué hicieron con el cuerpo del periodista?, preguntó Manuel, su voz apenas audible. Lo enterraron en el mismo lugar donde después me enterraron a mí. Hay una fosa común cerca del árbol de aguacate grande, a unos 100 metros de la casa principal. ¿Cómo supieron que tú los habías visto? Porque fui un tonto, respondió la voz de Miguel Ángel a través de Emiliano. Pensé que podía reunir pruebas. Volví 2 noches después para tomar fotografías con la cámara que me había prestado el maestro de la escuela. Pero ellos tenían vigilancia.
Me atraparon cuando trataba de llegar a la fosa. La respiración de Emiliano se agitó, y don Aurelio se acercó para tocar su frente con un cristal de cuarzo. Tranquilo, muchacho. Cuéntanos qué más necesitamos saber. Don Esteban no me mató inmediatamente. Me tuvo secuestrado durante 3 días en una bodega que está en la parte trasera de su propiedad. Quería saber si le había contado a alguien lo que había visto. ¿Y qué le dijiste? Le dije que solo se lo había contado a Sofía, pero que ella no me había creído. Eso la salvó a ella, pero me condenó a mí. Sofía sintió que el mundo se desplomaba a sus pies. Miguel Ángel había usado su nombre para protegerla, incluso en sus últimos momentos. Al tercer día, don Esteban decidió que era demasiado peligroso mantenerme vivo. Me llevó al campo, me hizo cavar mi propia fosa, y me disparó en la nuca. Me enterraron junto al periodista. ¿Hay algo más que necesitemos saber para encontrarte?, preguntó Rosa entre sollozos. Busquen el árbol de aguacate más grande del campo. Desde ahí, caminen 100 pasos hacia el norte. Ahí está la fosa. Pero tengan cuidado, porque algunos de los hombres que trabajaban con don Esteban todavía viven en la región. ¿Quiénes? Jacinto Morales, el que era su capataz. Ahora trabaja para el ayuntamiento. Y Rubén Santamaría, que tiene una cantina en el pueblo vecino. Ellos participaron en mi asesinato. Don Aurelio se acercó más a Emiliano. Miguel Ángel, ¿hay algo que quieras decirle a tu familia antes de que cerremos la comunicación? La voz que salía de Emiliano se suavizó, llenándose de amor y melancolía. Quiero que sepan que no he sufrido todos estos años. Solo estaba esperando el momento adecuado para que la verdad saliera a la luz. Rosa, gracias por cuidar siempre de mamá hasta que murió. Manuel, gracias por mantener viva mi memoria. Se dirigió entonces a Sofía. Y tú, prima, perdóname por haber puesto a tu hijo en esta situación. Pero necesitaba a alguien puro, alguien que pudiera ver sin miedo. Emiliano tiene un don especial, y cuando esto termine, ese don se quedará con él para ayudar a otros. ¿Qué va a pasar contigo cuando encontremos tu cuerpo?, preguntó Sofía. Voy a poder descansar en paz. Voy a poder reunirme con los otros miembros de la familia que han partido. Y voy a poder velar por ustedes desde un lugar mejor. Don Aurelio comenzó a entonar nuevamente la oración en zapoteco, señal de que la comunicación debía terminar. Miguel Ángel, es hora de que regreses al lugar de donde viniste. Pero antes, libera completamente al niño. Gracias a todos por no abandonarme, fueron las últimas palabras que salieron de los labios de Emiliano antes de que sus ojos se cerraran y su cuerpo se desplomara suavemente. Don Aurelio lo sostuvo con cuidado mientras el niño recuperaba la conciencia. Cuando Emiliano abrió los ojos, ya eran otra vez los ojos de un niño de 8 años, aunque con una sabiduría nueva que permanecería con él para siempre. ¿Cómo te sientes, mi amor?, preguntó Sofía, abrazándolo. Mejor, mamá. Ya no siento ese peso en el pecho. Y Miguel Ángel me dijo que ya no va a venir por las noches. Los 4 adultos se miraron, sabiendo que ahora tenían la información que necesitaban, pero también sabiendo que lo más difícil estaba por venir, encontrar el cuerpo de Miguel Ángel y enfrentar a quienes habían participado en su asesinato. 3 días después, Sofía, Rosa, Manuel y don Aurelio se encontraron con el licenciado Ramírez, un abogado de derechos humanos que había venido desde la ciudad de Oaxaca después de escuchar su historia. También los acompañaba la agente Martínez, una investigadora del Ministerio Público especializada en casos de desapariciones forzadas. La familia Gutiérrez, actual propietaria del campo, había dado su consentimiento para la excavación después de escuchar la historia completa. Don Roberto Gutiérrez, un hombre de 60 años con una profunda convicción religiosa, había declarado: si hay almas que no pueden descansar en mi tierra, entonces es mi deber cristiano ayudarlas a encontrar la paz. El árbol de aguacate era majestuoso, sus ramas extendiéndose como brazos protectores sobre la tierra que había guardado secretos durante tantos años. Desde ahí, midieron exactamente 100 pasos hacia el norte, llegando a un claro donde, efectivamente, las plantas de maíz nunca habían crecido bien. El equipo forense trabajó con palas y pinceles, excavando cuidadosamente mientras Sofía, Rosa y Manuel esperaban tomados de las manos. Don Aurelio mantenía encendidas velas y copal, creando un ambiente de respeto y solemnidad. Después de 3 horas de excavación, el antropólogo forense levantó la vista.
Encontramos algo. Los primeros huesos que emergieron confirmaron la presencia de dos cuerpos enterrados en la misma fosa. Uno era claramente el de un hombre joven, del tamaño y constitución que habría tenido Miguel Ángel. El otro, más grande, correspondía a un adulto de mayor edad. Aquí hay algo más, dijo el antropólogo, extrayendo cuidadosamente una cámara fotográfica antigua, todavía envuelta en una bolsa de plástico. Parece que uno de ellos trataba de documentar algo. Cuando revelaron el rollo de película que se había conservado dentro de la cámara, las fotografías confirmaron la historia que Miguel Ángel había contado a través de Emiliano. Las imágenes mostraban vehículos con placas de diferentes estados, hombres armados, y lo que parecía ser un laboratorio clandestino de procesamiento de drogas. La investigación que siguió llevó a la captura de Jacinto Morales y Rubén Santamaría, quienes, enfrentados con la evidencia, confesaron su participación en los asesinatos. Sus declaraciones permitieron reconstruir toda la red de corrupción que había operado en la región durante los años 80. El cuerpo de Miguel Ángel fue sepultado en el cementerio de San Miguel Xóchitl, en una ceremonia que reunió a todo el pueblo. Su lápida llevaba la inscripción: Miguel Ángel Hernández. Su coraje para decir la verdad le costó la vida, pero su espíritu la hizo triunfar. Esa noche, por primera vez en meses, Emiliano durmió profundamente sin despertarse a las 2 de la mañana. Sofía se quedó junto a su cama, observando el rostro pacífico de su hijo, sabiendo que habían cumplido la promesa que le habían hecho a Miguel Ángel. Al amanecer, encontró un último dibujo sobre la mesa de Emiliano. Esta vez, la imagen mostraba a Miguel Ángel caminando hacia una luz brillante, con una sonrisa de paz en el rostro. En la esquina del papel, con la letra infantil de Emiliano, estaba escrito: Gracias, mamá. Ahora puedo descansar. Sofía dobló el dibujo y lo guardó en su corazón, junto con todos los recuerdos de su primo Miguel Ángel. Había aprendido que los secretos enterrados siempre encuentran la manera de salir a la luz, y que el amor y la valentía pueden triunfar incluso sobre la muerte. Mientras el sol se alzaba sobre las montañas de Oaxaca, Sofía sintió que finalmente podía respirar sin el peso de la culpa. Miguel Ángel había encontrado su descanso, y ella había encontrado la paz que había estado buscando durante 27 años. El pueblo de San Miguel Xóchitl siguió su curso normal, pero ahora con la certeza de que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino hacia la luz.